Delicioso, esto sí, este tecito va a estar bueno. Gracias a ti, Amal, qué alegría poder compartir. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de que hablemos un ratico. Bueno, Eso espero. Susana, para quienes no se han encontrado contigo o no te conocen, cuéntanos un poco quién eres tú o quién es Susana. Bueno, esa pregunta es compleja, pero porque es muy profunda, pero al final básicamente soy en sí un ser que todo el tiempo está creando nuevas cosas, en expansión, explorando un montón de herramientas para la transformación, para que podamos sentirnos cada vez mejor con nosotros mismos, con nuestra vida, que podamos crear cada vez más lo que queremos crear y liberar las limitaciones. Yo, pues en mi trabajo, me dedico a apoyar a las personas en procesos de amor propio, de sanación, de liberación del pasado. Trabajo también mucho con meditación, con técnicas que ayuden a la liberación emocional y pues mis bases son las enseñanzas de Louise Hay y Kundalini Yoga, pero también en los años he ido explorando muchas cosas más y he ido como reuniendo todo lo que ha sido valioso para mí porque básicamente pues se trata de mi propio proceso de sanación personal, entonces es como todo lo que yo he explorado y eso, creo que soy alguien súper creativo que todo el tiempo está feliz de precisamente crear nuevas cosas en muchos niveles, soy diseñadora y sí, me encanta aprender un montón de cosas y integrar, crear cursos, bueno, tengo un deck, dos decks de tarjetas y todo lo que pueda crear es como, yo siento que soy muy creativa, esa es mi definición en diferentes ámbitos y me encanta poder ofrecer ese trabajo al mundo. Sin duda que sí lo eres y decías algo muy importante y es que desde lo que compartes también en la biografía de tu sitio, que ya al final también lo vamos a dejar aquí para quienes están viéndonos por primera vez se conecten, que eres una mujer a la que le gusta compartir herramientas para ayudar a otros a reconocer lo maravillosos que son, ¿sí? Y Ujú. pues que la vida los ama, partes de ahí. ¿A qué se refiere Susana cuando dice, te doy herramientas para recordarte que la vida te ama, me ama? ¿Cómo funciona eso? Yo creo que todos, pues como seres humanos, hemos venido a un proceso de recordar la verdad de quiénes somos y parte de esa verdad es recordar que la vida nos ama, que somos amados solo por existir y puede que suene como algo raro, pero es muy real y a veces cuando vamos creciendo, pues vamos sintiendo que tal vez no somos suficientes o no somos tan chéveres o tan bonitos o tan capaces o lo que sea. Vamos como aprendiendo un montón de cosas de otras personas especialmente y se nos olvida esa verdad fundamental de que la vida nos ama, de que merecemos el amor a nosotros mismos, de que merecemos ser amados solo porque existimos. Entonces, todo para mí se trata de volver a ese amor, a esa realidad de esa gran verdad de la que nos hemos desconectado y que estamos ya listos para, pues, para recordar lo antes posible. Y lo decías también cuando arrancabas, que eso es parte como de tu proceso de haberte encontrado con herramientas como las de Licey. ¿En qué momento de tu vida te pasó ese encuentro y cómo te cambió, digamos, el rumbo, lo que estabas pasando, llegar hasta ahí? Bueno, pues primero, digamos que fueron dos encuentros. Primero, yo tuve depresión, anorexia, bueno, ansiedad toda mi adolescencia, como desde los 13 hasta los 20, no, hasta los 20 años. Y, y fue un proceso muy difícil para mí, como un momento de mi vida muy complicado en el que yo sentía como que nunca iba a salir de ahí y no sé, no entendía, pues estaba muy chiquita y mi mamá hizo todo lo posible para, pues para que yo recibiera la atención que necesitaba. Todas las cosas en las que ella pudo apoyarme lo hizo, incluso en ese momento donde no era tan común apoyar estos temas o tratar de encontrar, ¿no? Como que la anorexia era una cosa rarísima, súper desconocida. Mi mamá siempre estuvo ahí
Y a pesar de todo eso, pues yo sentía que no me hallaba, seguía como sin encontrarme, muy, pues muy triste, muy perdida, con mucho odio hacia mí misma, sintiendo que no merecía nada bueno, muy frustrada, bueno, en fin, sí, me intenté suicidar un par de veces, era como un momento muy, muy complicado. Y dentro de todo eso, alguna vez una amiga le dio a mi mamá el libro de Luis, le daba como libros y yo nunca los quise leer, siempre pensaba como en mi adolescencia como que pereza la autoayuda y no los leí, pero me acordaba mucho de que existían. Y luego, cuando tenía como 20 años y como que no terminaba de cuadrar en todo, me fui a estudiar a Inglaterra, porque también me había cambiado de universidad de un lado para otro, no me hallaba, y me fui a estudiar inglés y allá pues pasaba mucho tiempo como en las librerías y me acuerdo que una vez en una de esas librerías yo vi un libro que me llamó mucho la atención y era precisamente un libro de Luis, porque los libros de Luis en inglés son muy coloridos, tienen así como muchos colores y habían cartas y habían cosas que acá yo no había visto, pues no estaban en ese momento. Entonces a mí me llamó mucho la atención por la forma visual y me di cuenta que era ese libro y ahí sentí como, ok, le voy a dar una oportunidad solo porque me pareció bonito. Y lo agarré y lo empecé a leer y para mí fue profundamente transformador. O sea, sentí primero que todo que el libro empezó como a abrirme una puerta a una nueva vida y a una nueva forma de relacionarme conmigo y también me ayudó a entender cosas de mi infancia, de mis pensamientos, de muchas cosas, pues que ninguna de las terapias que yo había hecho nadie me había llegado a explicar eso, ¿no? Y que fue profundamente valioso. Y sí, me cambió la vida. Entonces, yo, bueno, estaba trabajando allá también, haciendo de todo como todo el mundo cuando va a otro país así. Y cada vez que iba en el tren o lo que sea, yo estaba leyendo el libro, empecé a trabajar con afirmaciones, empecé a hacer las visualizaciones que Luis proponía, o sea, hacía muchas cosas que estaban ahí, como que lo sentí muy, muy conectado conmigo y, y sentí que mi vida empezó a cambiar y sentí cómo incluso en ese momento podía comenzar a manifestar pequeñas oportunidades, pequeñas cosas que yo quería, o sea, era una cosa muy bonita y como que me abría la vida, me abría a merecer cosas buenas, me abría a pensar cosas positivas de mí misma y sí, me cambió la vida y recuerdo que yo pensaba mucho como, bueno, a mí me gustaría hacer esto toda mi vida, o sea, yo no quiero hacer nada más y al final de alguna manera se volvió lo que hago, ¿no? Por más de que haya expandido mis cosas y no solamente haga los talleres de Luis, esa siempre va a ser mi base, siempre va a ser como el núcleo de todo lo que yo hago y cualquier cosa que yo ofrezco está permeada por esa primera cosa, ¿no? Que yo pude ver en las enseñanzas de Luis y pues luego ya unos 5 años después empecé a buscar a ver si había algún taller, alguna cosa sobre estas enseñanzas y encontré la certificación Sana tu Vida y me fui para allá. Por un lado, por mí y también como que quería ver qué más se podía hacer con esas herramientas. Y me gusta tu historia. Bueno, yo llegué a ti, bien lo contaba al inicio, de mis mentoras o maestras, pues tú has sido parte importante porque me conectó tu historia, la historia que aquí, que la tienes en tu sitio. Y dije, bueno, como que es eso de autoayudarse, porque igual que tú, y creo que muchos como que uno lee y dice, ay, no, un libro de autoayuda, ¿no? O sea, como que ¿para qué? Si estoy Total. bien, entre comillas, o no, eso es para locos, no sé, siempre como que hay Ujú. un bloqueo mental ahí, algo que uno dice, no, o sea, no, pero curiosamente, pues tú te conectas con eso, que te llega como de refuerzo, diciendo, sí, venga por aquí, y luego Exacto. decides volverlo parte no solo de tu vida, sino compartirlo de tu trabajo. Cuando decides dar ese paso, ¿no? De no solo hacerlo para ti, sino ya expandirlo hacia quienes se conectan con la historia o a quienes buscan como ese punto de apoyo, ¿cómo arrancas? Porque dices, yo soy diseñadora, entonces digo, ¿cómo arranca una diseñadora a conectar con este tipo de cosas? Uno juzga a veces por el título de la persona que está
viendo o enfrentándose, sí, pero pues ella de diseño y esto qué, ¿no? O sea, como ella dice, pues bueno, va a dar ese salto y esa historia más expansiva ya conectar con las personas. Ujú. Yo creo que, bueno, primero yo ya entendí que pues hay personas que somos multiapasionadas, podría ser, o sea, nos pueden gustar muchas cosas al mismo tiempo. Yo amo el diseño, nunca he trabajado, o sea, en una empresa, no, mi trabajo siempre ha sido esto, entonces digamos que en diseño nunca trabajé de la forma normal. Pero sí lo he usado de muchas diferentes maneras. Para mí he hecho cosas para otras personas, pero nunca estuve como en un trabajo así. Y al tiempo de cuando yo estaba terminando la universidad, empecé a hacer yoga para ayudarme a mí misma. Entonces, es chistoso porque el yoga me ayudó luego a compartir los talleres de Luis, porque al mismo tiempo que empecé a estudiar yoga, que era algo para mí en lo que yo sentía un alivio profundo, y luego fui a la certificación de Luis, tuve un maestro en yoga que fue definitivo para mí, que me apoyó muchísimo porque, digamos, esto era, sí, como entre los 21 y los 23 me apoyó muchísimo porque yo no, pues no creía en mí, no pensaba que no era capaz, ¿no? Como que yo empecé a certificarme, pero en yoga, pero porque yo quería ayudarme a mí. Pero luego dije, bueno, también sería chévere enseñar, pero pensaba, yo a quién le voy a enseñar, quién va a creer en mí, yo estoy deprimida, yo, bueno, como un montón de cosas ahí en la mente tenía, o sea, fue como un tiempo, ese entrenamiento de yoga como un tiempo de mucha catarsis, yo me la pasaba llorando, no como sacando un montón de cosas, más lo que ya sabía de las enseñanzas de Luis, y fue así como fuerte, y él se llama Hargobind. Hargobind en un momento me dijo como, bueno, vas a empezar a dar clases de yoga y me buscó unas clases para, como en una fundación y me metió como al otro día, o sea, fue como, mañana vas a empezar a dar clases de yoga. Y yo estaba como, ¿qué? Y empecé a dar esas clases y para mí fue infinitamente sanador. O sea, como que dejé todo mi drama, por decirlo así, todo mi drama y mis cosas y mi no puedo y como yo, como que estaba muy metida en mí y empecé a dar y empecé a sentir que yo podía ayudar a alguien, ¿no? Como que tal vez lo que yo hacía sí era importante, que, o sea, empecé a confiar mucho en mí gracias a que él me mandó de frente a unas clases de yoga y siento que esa fue la base para luego poder compartir talleres, ¿no? Porque pues ya tenía como esa confianza, había crecido como en los pensamientos que tenía acerca de mí misma y también, por otro lado, en la certificación Sana Tu Vida, pues tuve también una maestra increíble, tengo una maestra increíble y ella también fue fundamental para que yo confiara en mí y la certificación Sana Tu Vida está hecha de tal manera que uno sale con un montón de herramientas para poder compartir lo que, pues lo que le enseñan, ¿no? Entonces como que no hay excusas, que eso me parece súper lindo porque es como, bueno, necesitas una tarjeta de presentación, acá te la damos, necesitas saber cuánto cobrar, acá te decimos, necesitas saber qué decir, acá está el paso a paso de cada uno de los talleres, necesitas quien te apoye, mira, tal te puedo apoyar. Entonces, siento que era como todo está ahí dado y para mí en mi propio proceso siempre ha sido muy sanador poder compartir, o sea, ha sido como mi camino de sanación. Entonces, creo que lo empecé muy desde ahí, pero eso sí, algo que fue fundamental para mí es que cuando yo empecé, nunca quise que nadie que yo conociera fuera lo que yo hacía, o sea, no estaba invitando como a mis amigos o a mis primos o a mi mamá, ¿no? Sino yo quería que fuera gente desconocida, yo no quería ver a nadie que me conociera porque me sentía de alguna manera muy atada a mi pasado y sentía que la gente solo me veía de una forma en la que yo ya no quería verme a mí misma, que era como, no sé, no puede, pobrecita, está deprimida, no come, bueno, como todos esos rótulos y yo estaba lista para salirme de esos rótulos. Afortunadamente tuve también, como empezar clases de yoga, tuve mucho soporte de un estudio de yoga y, y pues fue como fácil comenzar pues a promocionarme, ¿no? Y de ahí fui creciendo y ya, todo se dio, pero bueno, esa es la historia. No sé si quieres saber algo más de eso No, yo explícitamente. creo que puntual,
de todo lo que cuentas es que lo que a mí me causó pues como curiosidad cuando te conocí era que no era yoga, pues el yoga que uno siempre mira, sino Ujú, Kundalini Yoga, que me gustaría que lo expliques más tú, porque bueno, yo todavía como que estoy intentando entender la diferencia y fue interesante, digamos que mi experiencia, porque pues no necesitaba como el super conocimiento, ¿no? O poner como como todos los que tú decías, ¿no? Esas ideas que nos han llenado, pero ujú. decía, ¿cómo así? O sea, y vuelvo y te lo pregunto hoy que tengo la oportunidad, porque nunca, creo que nunca te lo pregunté, pero o sea, ¿por qué? O sea, que primero, ¿qué es? Y segundo, Ujú. ¿por qué elegir ese tipo de yoga? Bueno, empecemos al revés. Yo, o sea, yo no lo elegí, yo creo que me eligió a mí, Él te eligió, sí. o estamos exacto, yo nunca hice otro tipo de yoga, realmente algún día creo que vi en una revista como este estudio, Happy Yoga, y ya, fui allá a hacer yoga y me tocó Kundalini Yoga, me hubiera podido tocar otra cosa, pero pues fui Kundalini y ya, fue como, y me gustó mucho, sentí mucho alivio, o sea, me confrontaba mucho porque también Kundalini Yoga es un tipo de yoga guerrero, entonces la idea es activar nuestro poder personal, activar nuestra fuerza interna, ¿no? Tiene un mantra fundamental que sigue adelante, entonces las clases, las posturas, las meditaciones en general desafían muchas cosas internas y hacen que nos encontremos como con todos esos no puedo, no soy capaz, no soy suficiente, no, no, esto es difícil, mejor me voy, lo dejo botado, como todas esas cosas que para mí eran demasiado importantes en ese momento de mi vida. Entonces siento que tal vez yo sentí un poder dentro de mí que hacía mucho no sentía y me agarré de ahí, fue como, no, yo quiero seguir haciendo esto así, porque no era como, ay, flores y rosas cada vez que vengo a la clase, no, era difícil, Miel era con difícil. hojuelas, decía un amigo. Exacto, era, pues era muy confrontador, físicamente para mí era durísimo, yo veía que todo el mundo pues lo hacía como muy fácil y yo ahí súper toteada, entonces fue como eso, como sentir esto me da algo que yo siento que me sirve y Kundalini Yoga, o sea, bueno, hay muchos estilos de yoga, todos los estilos de yoga quieren llegar a la unión con la divinidad, ¿no? Como esa unión, y lo quieren hacer a través de despertar la energía kundalini, que es una energía, o sea, todos nacemos con una energía básica cuando nacemos para poder estar vivos, ¿cierto? Que es la energía pránica y la energía de apana, que es la energía que elimina, la energía pránica es lo que da vida, lo que crea también. Y eso es como lo básico, o sea, uno de bebé nace gracias a eso, porque si nos damos cuenta, lo que nos sostiene es la respiración, ¿no? Cuando uno se muere, deja de respirar y se murió, y por más de que le pongan oxígeno, pues no revive, porque hay otro componente del el aire que hace que uno siga vivo, y es el prana, que es una sustancia divina. Entonces, todos nacemos con eso, pero además todos tenemos una energía que está dormida y esa es la energía kundalini que está en la base de la columna que siempre se explica como una serpiente que está enroscada y está ahí dormida. Y uno podría pasar su vida con la energía dormida o despertarla. O sea, esa es una opción. Y eso cada quien decide qué quiere Tú hacer con ya su energía decidiste kundalini. despertarla, sin duda. Exacto. Sin querer, no sabía cuándo empecé, pero se hace a través de diferentes prácticas espirituales y todos los tipos de yoga quieren hacer eso, quieren despertar esa energía, elevarla por todos los centros energéticos hacia arriba y hacer que circule, ¿no? Eso es lo que queremos hacer. A veces se eleva, pero luego ya se baja, ¿no? Como que la idea es mantenerla. Entonces, por eso la práctica es importante. Y hay muchas diferentes maneras de elevar la energía kundalini. Hay maneras más seguras, maneras menos seguras de elevar la energía kundalini. Y Kundalini Yoga es una forma muy segura de elevar esa energía, que es la energía creativa, la energía sexual, y llevarla a los centros superiores. Lo que quiere decir eso es que cuando nosotros elevamos nuestra energía Kundalini, comenzamos a acceder a nuestro potencial más elevado. Los seres humanos todos tenemos un potencial muy grande, pero generalmente nos quedamos en una gotita del potencial.
¿no? Como que si piensas, uy, todo lo que podemos crear, lo que podemos manifestar, lo que podemos ser, lo que podemos hacer, es increíble y cómo nos podemos sentir y la sensación de conexión con algo más grande que nosotros, pues es gigante a los niveles a los que podemos llegar. Y de eso se trata, de ir construyendo ese camino hacia allá. Entonces, en Kundalini Yoga, a través de diferentes posturas, de diferentes respiraciones, meditaciones, mantras, el trabajo con sonido también es algo fundamental ahí, pues se va eh, elevando esa energía cada vez más, se van liberando bloqueos y vamos entrando en ese potencial más elevado poco a poco. Entonces, de eso se trata y pues a mí me encanta porque siento que además es un yoga muy para estos tiempos donde pues pasan tantas cosas, tenemos tantos cambios, la vida es tan rápida, ¿no? Entonces es un yoga también muy rápido, tiene como que ayuda a que podamos sentirnos bien de una manera rápida y, y sí, está bien para estos tiempos, entonces me parece que está maravilloso. A mí me encanta hacer, también exploro a veces los otros tipos de yoga, pero pues he hecho muy poco de lo otro y mucho de Kundalini. No, y lo que tú dices, yo creo que, bueno, ahí me corriges que tú tienes, aquí la experta en Kundalini eres tú, pues que no requiere lo que yo pienso, o por mi experiencia, como que no requiere como ese reto de tienes que saberlo hacer excelente en la primera sesión. De hecho, creo que sirve mucho para quien está como iniciando en ese proceso de relajación, diríamos, o bueno, tú lo has puesto en algunos lugares, como de controlar la mente o de encontrar, de conectarse con la divinidad. O sea, creo que es una buena para partir, ¿no? Como con ese proceso, porque en lo que yo pues conocí con esto de tus explicaciones, más allá de asistir a la sesión, em, Ujú, es como que lo que tú decías, la música, el mantra, como que el mismo cuerpo te va respondiendo, ¿no? ujú, Y claro, se vuelve más retador cuando las, pero no requiere como que para iniciar seas pues la más guerrera, no sé, saques tu chi, qué maravilla, no, o sea, puedes ujú, como ir a tu propio, sin exigir tanto que después puedes pues no aumentar el nivel dependiendo de lo que estés como trabajando, pero pienso que es una buena base, ¿no? Como que te da una, ujú, te da un arma ahí para estos tiempos, tú decías, o en lo que he visto de muchos de los que tienes, el de controlar la ira, ¿no? Que dicen, uy, como que cómo voto todo esto que tengo aquí, sobre todo pues por el tiempo que pasamos de estar encerrados, de que no había como tanta ujú. cosa, entonces sin darnos cuenta nos llenamos de mucho, mucho y ¿qué hago para votar todo eso? Y tiene como esas expresiones de votar, de con tus brazos hacerla Exacto. como toda la posición, pues, y de liberar a veces cosas que no puedes ir a golpear, pues, la bolsa de box o golpear a la persona en buen Ujú. sentido, lo puedes hacer de otra forma, ¿no? Ahí tú tienes, Sí. pues, mucho de eso. ¿A hoy todavía enseñas, no sé, o con la virtualidad te cambió, el enseñarlo? Porque tú dabas sesiones todavía de Kundalini, ¿verdad? Sí, no, de hecho es lo que más he hecho. En la pandemia empecé a hacer muchísimas clases, empecé un programa que ha sido muy lindo, que ya lo hago menos, pero lo hice muchas veces en el 2020 sobre todo, que se llama Radiancia Cósmica y es precisamente práctica Kundalini diaria. ¿No? Como generar esa práctica constante. Y lo más bonito y lo más sorprendente es que a la gente le gusta, porque luego es como, no, pero la gente que se va a levantar a meditar, porque además lo hacíamos a las 5:30 de la mañana. Y sí, estaban felices o los que definitivamente no lo hacían más tarde y ver cómo esas prácticas van apoyando a las personas cuando de verdad se compromete, porque una cosa es ir a una clase una vez y otra cosa es tener la práctica diaria. Entonces eso es lo que yo quería que experimentaran y más en esos tiempos que fueron como tan raros y habían tantas emociones y tantas cosas pasando. Fue increíble, fue muy, muy lindo y todavía ahorita estoy precisamente dando un radiancia cósmica. No trabajamos solo Kundalini Yoga, pero es la base. Y, y sí, pues ha sido, creo que es una de las cosas en las que más he trabajado en estos últimos años. Ujú, Que yo creo que Susana, desde esa experiencia que ahorita has contado de, bueno, de todas estas herramientas y de ese proceso tan tuyo, eh, desde tu punto de vista, claro está,
para empezar ese proceso de transformación, ¿tú qué crees que se requiere? O sea, ¿cómo, cómo crees que uno puede empezar a decir, bueno, necesito hacer estos cambios, cómo puedo partir o en qué momento identificas que requieres hacer eso y cómo sugieres hacerlo? Porque no es tan fácil como decir, bueno, sí, voy a cambiar este aspecto, voy a trabajar este enojo, por decirlo, pero debe haber como Ujú. algún, no sé, tip desde tu experiencia o desde las personas que has trabajado que te permita hacerlo. Para ti, ¿cuál es como ese punto de inicio para un proceso de transformación? Yo creo que lo básico es la disposición, como estar dispuesto a explorar, a probar nuevas cosas, a verse a sí mismo, pero yo siento que desde mi experiencia y lo que he visto con otras personas, pero bueno, sobre todo lo que yo he sentido conmigo misma, siento que primero hay que tener una aspiración de sentirse mejor, ¿no? Como una aspiración, así uno no lo tenga claro cómo es sentirse mejor, pero es como, de verdad, me quiero sentir mejor, ¿no? Como no, pues esa Deseo, sensación de, ahí, en deseo, exacto, como ese deseo de quererse sentir mejor. Y por otro lado está esa disposición. Entonces, yo siento que esa ha sido, creo que mi ventaja en los procesos de transformación y es que a mí yo sigo mucho como mi intuición, ¿no? Como que si veo tal terapia y me suena hacerla, yo voy y la hago. Si veo este libro que ni idea, pero me suena, yo lo leo. O sea, no es como que ay, alguien me dijo que era bueno y entonces lo va a leer, sino como que me dejo guiar y siento que la vida siempre nos está guiando para que podamos transformarnos, para que podamos sentirnos bien. Y si nosotros seguimos esos impulsos y cada vez empezamos a como a tomar más esas oportunidades, estoy segura de que entramos en ese proceso de transformación, pero sí necesitamos disposición y necesitamos aspiración de ese deseo de sentirnos bien. Y, y compromiso. Yo creo que algo que a mí también me ayudó mucho y bueno, igual, no, ese no ha sido la única época de dificultad de mi vida, obviamente, pero son dificultades distintas. em, Ha sido también el compromiso. Como yo siento que yo, no es como que yo haya sido súper disciplinada, sobre todo en la adolescencia me costó un poco, en los 20, sino más bien como esa sensación de si me sirve, si me hace bien, yo vuelvo allá, yo vuelvo y lo hago, yo quiero más, ¿no? Como esa sensación de constancia, ¿no? Como, ay, bueno, fui una vez, estuvo chévere, pero nunca vuelvo. No, siento que era también como una consecuencia del dolor tan grande que sentía, que era como, ay, algo que me da un fresquito es demasiado positivo para mí y yo quiero volver ahí. Y la vida me iba abriendo esas puertas, de alguna manera. Creo que eso es fundamental, como esa sensación de compromiso. ¿Mm? esa gotica de paz también, ¿no? Que sientes cuando lo haces, o sea, como la sensación de Exacto. bajarle la revolución, creo que también te da de que vas por un buen Ujú. camino, ¿no? En cuanto a ese proceso. Tú que eres, decías, Exacto. muy creativa y muy diseñadora, creaste unas cartas súper espectaculares de tema de amor propio, que Ujú. decías, ahora pues ya tienes 2 ediciones, la de grandes y la de niños. ¿Cómo nació ya compartir, o transformar todas las herramientas que has tenido en esas cartas y más allá, ponerlas al servicio de otros? ¿Cómo llegas Yo, ahí? yo creo que parte de, bueno, que eso también tiene que ver con la pregunta de antes, que algo muy importante que nosotros los seres humanos necesitamos cultivar y que nos ayuda mucho en muchos aspectos es el silencio interno, ¿no? Como a través de la meditación o la contemplación o bueno, lo que cada uno quiera, pero de verdad tener esos espacios de silencio, para mí meditar es fundamental, incluso cuando, bueno, medito con mantras o con movimientos o lo que sea, pero luego el silencio que experimenta la mente y el silencio mientras se hacen esas cosas o también estar simplemente en silencio. Siento que para mí ha sido una cosa loca en los últimos años a nivel de creatividad, como de tener ideas muy, sí, como muy fluidas, como que estoy por ahí, se me ocurre y 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 se me ocurre y, y ya, yo siento, y las cartitas fueron igual, como que yo tenía esa idea de que chévere, quisiera hacer como un deck y me gustaba mucho el, como se me olvidó ahora el nombre, pero ¿cómo se llama? ¿El El oráculo? estilo de escribir Ah, no.
¿El Sí, lettering? pero el El estilo, lettering. el lettering, exacto, se me olvidó. El lettering, entonces, sí, como que estaba juntando todas esas cosas y un día, de repente, di un taller de amor propio y bueno, yo siempre trabajo con afirmaciones positivas, es algo que hago mucho, es como parte de mi vida diaria y de todo lo que hago, entonces estoy como súper acostumbrada a crearlas fácil, pues las tengo ahí presentes y, y me parecen súper buena herramienta. Entonces un día hice un taller de amor propio en Bogotá y a ese taller llegó una chica, ella me había escrito por Instagram y a mí me llamó la atención como su foto, no sé, algo que tenía, entonces me metí al perfil y me di cuenta que ella era diseñadora de lettering. Y estaba en el taller, hizo el taller de amor propio, súper bonito, todas pues, súper felices. Y luego yo le dije, yo quisiera hacer un oráculo y me gusta mucho lo que tú haces, entonces me encantaría ver si podemos trabajar juntas. Y fue increíble porque trabajamos muy bien juntas. De hecho, hace poquito desayunamos, o sea, nos hemos vuelto amigas también un poco y trabajamos muy fácil, como muy fluido, como, o sea, yo le digo la idea más o menos, ella me entiende mucho, su estilo a mí me encanta y salieron muy fácil y ella también es precisamente una diseñadora y una ilustradora que está súper comprometida con hacer cosas que impacten al mundo, como que ayuden al mundo. Entonces trabajan muchos proyectos de diferentes clases, ambientales, de poblaciones vulnerables, de, bueno, un montón de cosas que puedan ayudar al mundo a través del diseño y pues para mí ha sido divino trabajar con ella, entonces fue súper fácil, las escribí, mi mamá las revisó, que es profesora de literatura y yo tengo una tendencia a la mala ortografía, un secreto. Además que leo mucho en inglés y luego ya se me empieza a... Sí, A no, no mezclar, es tan sí. bueno, exacto. Mm, Eso no es una costumbre tan buena y mi mamá la revisó, entonces fue lindo como lo hicimos todos juntos. Bueno, esa es la historia. cómo se tejió ahí tu red Ujú. en pro de ese sueño que, bueno, ahora decías, ¿no? Después vino ya la versión que tienes también para niños, entonces como que lograste conectar generaciones desde el momento de crearlas, ¿no? Hasta el momento de expandirlas o ponerlas al servicio, que eso creo que también debió ser, o sea, yo creo que el día que viste tus cartas en las manos de alguien diferente a tu familia fue como, ah, a dónde llega, ¿no? O sea, como ver el poder Total. que trae, ¿no? Todo eso. Total, Tan- y yo siento mucho, sobre todo este tiempo, he sentido mucho que pues me he dado cuenta o ellas me han mostrado que tienen vida propia. Es como que yo siento que una creación de ese, sobre todo lo he sentido así, incluso mucho más que los talleres, como que deciden dónde quieren llegar o llegan donde más lo necesitan, no, no sé bien, pero tienen unas formas muy bonitas de como de moverse. Hace poco precisamente también me contactó una chica porque las estaba llevando a una cárcel y me Mm. contó toda la historia cuando las llevó a la cárcel y Oh, bueno, yo espero poder ir a la cárcel en septiembre también y para mí fue como, ay, qué es esta belleza, ¿no? Y yo ni siquiera, y se las había regalado a una amiga, entonces fue como toda esa toda una historia y para mí cadena. eso es increíble, exacto, Qué lindo. Oh, qué lindo todo eso que sí. has hecho. Susana, ¿qué libros recomiendas desde tu experiencia para quienes se están conectando, sobre todo, por ejemplo, con los de Luis que decías, o bueno, desde lo que tú haces, como si quieres, si quisieras recomendarle 3 libros a alguien que está como conectándose con esto, encontrándose con estas herramientas, tus cartas también son válidas recomendarlas, Que eh, tengo. por favor. Ya próximamente Ujú. estaremos aquí. Pero que 3 libros que tú digas, les recomendaría que aunque sea vayan y los ojeen. Bueno, pues siempre, siempre, siempre voy a recomendar Tú puedes sanar tu vida de Luis porque es un libro impresionante que tiene como muchas bases para todo. Entonces, ese fijo. Em, Ahorita estoy leyendo un libro que me ha gustado mucho, que es un clásico, es muy viejo, pero es muy chévere, que se llama El poder de la mente subconsciente de Joseph Murphy y me encanta. Mm, También a mí me cambió la vida mucho en los últimos tiempos un libro que se llama Letters to a Starseed
no sé qué nombre le pusieron en español, pero ya existe también, de Rebecca Campbell. Esos serían tres libros que a mí me encantan. que puedes ahí dejar. Bueno, Ujú. yo digo que esa es la pregunta de entrevista de trabajo, pero, pero es válida ya aquí para ir cerrando nuestro segmento, Susana. ¿Qué viene para Susana a corto, a mediano y a largo plazo? Mm, ¿Vienen más cartas? ¿Vienen más queremos aquí? Primicias, por favor. yo creo que sí, fijo. Tengo un par de ideas para otras cartas que me encantaría volver la realidad muy pronto. Estoy como viendo eso. Y también creo que van a venir, bueno, voy a hacer un retiro en la playa, que eso para mí es como, ay, qué delicia. Entonces quiero seguir abriendo más espacios presenciales que permitan como una comunidad o una interacción entre todos, pues bien chévere, que sean muy conectados con el corazón, que sean muy, pues muy lindos. Entonces eso creo que es una cosa bien chévere. También he estado explorando mucho el trabajo con las rosas y con el loto azul principalmente, infusiones, aceites y un montón de cosas. Entonces, sobre todo en el trabajo con la rosa, pues hay mucho que hacer a nivel del amor propio y para mí eso ha sido también divino. Entonces, rituales y cosas que tienen que ver con eso. También ya hice uno en Bogotá y lo hago también en el Retiro Días de Brillo, pero lo quiero profundizar y luego ponerlo más grande. Y quiero también lanzar, yo creo que va a ser el otro año, pero quiero hacer un entrenamiento de meditación para todos los que quieran enseñar eso. Oh, qué lindo, por favor. Y haz uno ahí también para los principiantes, por favor, piensa en nosotros, que todavía no tenemos, yo digo, pues en mi caso, la disciplina, de que está todavía ahí como queriéndolo, pero piensa en esos perfiles como el mío, por favor. Bueno, Susana, pues como toda tarde de té que se pasa muy rápido y muy delicioso con amigas, se nos acaba el tiempo. Gracias por tomarte un té a la distancia conmigo y con todos los que se conectaron con nosotros. Me alegra enormemente ver todo lo que has hecho, lo que sigues creando, que hayas vuelto, porque decíamos, tras bambalinas te has tomado como un descanso, que se sintió y se sintió más cuando volviste, como sí, volvió. Qué Así belleza. que bueno, pues quedo muy, muy pendiente de lo que sigas creando. Gracias por todas estas herramientas que estás poniendo bien digo, al servicio y que sigues haciendo como en pro de otros que también se conectan con tu historia. Muchas gracias, qué belleza, Mal. Gracias a ti por todo el amor siempre y por haberme invitado. Fue delicioso. Es un gusto. Para todos los que estaban con nosotros, gracias por tomarse una tarde de té. Namaste, nos vemos en la próxima. Chaitos.